Buenos días, chicos. Entre hoy miércoles y pasado mañana viernes vamos a hablar un poco de la puntuación, ¿de acuerdo? Bien, la teoría la trabajaremos, como digo, hoy miércoles y el viernes, y el próximo lunes os pondré una prueba que será un dictado donde tendréis que demostrar todo lo que habéis aprendido sobre la puntuación, ¿vale? Bien, hoy trabajaremos sobre el punto y la coma y el viernes trabajaremos sobre los dos puntos. Vale, esto de la puntuación la verdad es que es un poco subjetivo. Yo siempre os digo que la mejor forma de trabajar la puntuación es que una vez que hayáis escrito un texto, lo leéis en voz alta, porque vosotros sois quienes lo habéis escrito y por tanto sabéis dónde tenéis que hacer las pausas. Y esas pausas que hagáis en la lectura en voz alta la tenéis que pasar al papel, ¿vale? Pero bueno, al margen de que sea algo intuitivo en algunos aspectos, sí es verdad que existen algunas normas, sobre todo con el tema de la coma, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poco. Empezamos con la parte del punto, que es muy simple, y luego vemos algunos ejemplos de la coma, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. El punto. La teoría del punto es muy sencilla, ya veréis. Dice así: al hablar, marcamos el final de cada enunciado mediante una pausa. En la escritura, esa pausa se representa mediante el punto. Bueno, esto es muy simple y nadie está descubriendo nada, ¿no? El punto continuo marca el final de un enunciado en el que se afirma o se niega algo, lógicamente. Y la palabra que sigue al punto siempre se escribe con mayúscula. Bueno, esto, a pesar de que todos lo sabemos, es verdad que alguna vez se le olvida a alguien escribir con mayúscula, ¿vale? Pero bueno, lo del punto es más o menos simple. También sabemos que existen los puntos y seguidos, los puntos y aparte, pero es algo que ya sabemos. Vamos a la parte de la coma, que es un poco más complejo, ¿de acuerdo? Bien. Fijaros que aquí tenemos un cuadro verde, este cuadro de aquí, que tiene bastantes usos y bastantes ejemplos, ¿vale? Por eso yo he querido hacer un vídeo para explicar mejor este tipo de cosas, para que lo tengáis muy claro. Vale, bueno, empieza diciendo así: la coma indica, estoy en esta parte de aquí, la coma indica una breve pausa dentro de la oración y se emplea en los siguientes casos. Vamos a repasar uno por uno. Primer caso, que sería este de aquí. Dice así: se utiliza para separar los miembros de una enumeración. Esta palabra es importante, ¿eh? Los miembros de una enumeración que no están unidos por las palabras y, ni o la palabra o, ¿vale? Bien, esto yo creo que también es muy simple. Una enumeración, los elementos de una enumeración se separan siempre por comas. Vamos a ver el ejemplo. El hombre cogió un reloj, una cartera y una foto. Tenemos tres elementos en la enumeración, ¿no? Vale, los dos últimos se separan con la letra I, pero ¿qué pasa con el primero y el segundo? Que como forman parte de una enumeración y el segundo no es el último elemento, tenemos que colocarle aquí una coma. Vale, pues esto es algo que ya sabemos todos, ¿no? Bien, vamos con el siguiente ejemplo, vamos con este de aquí. Una coma se coloca delante de elementos de enlace como por ejemplo la palabra pero, la palabra sino que, la expresión ya que, puesto que, así que, de manera que. Bueno, vistos así parecen un poco lío, pero si pensamos los ejemplos es bastante simple. Fijaros en el ejemplo que tenemos en el libro, este ejemplo de aquí. Dice: el pan parece blando, pero está duro. Bien, fijaros que tenemos una coma aquí. ¿Esta coma por qué aparece? Muy simple, porque hay una palabra que la exige, que es la palabra pero. Por eso la teoría nos decía que tenemos que poner coma delante de elementos de enlace como por ejemplo pero u otras expresiones similares, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo, que tengo aquí uno preparado. Bajamos el ejemplo y lo ponemos a su lado. Dice así: fijaros, has llegado tarde, así que no tienes derecho a hablar. Si os fijáis, tenemos la expresión así que, ¿vale? Y esa expresión es una de las que teníamos aquí. Por tanto, es una de esas expresiones que siempre necesita tener delante una coma. ¿De acuerdo? Fácil. Bien, la más común es pero, que lo utilizamos muchísimo. Entonces, con que ahora mismo aprendamos que delante de pero siempre ponemos una coma, me doy por conforme ya. Venga, vamos a ver el siguiente uso de la coma, que es este de aquí. Cuando en el enunciado se anteponen expresiones largas que indican circunstancia. Vamos a ver porque a lo mejor la teoría no se entiende bien. Vamos a ver el ejemplo. Fijaos en el ejemplo que dice: cuando terminó su discurso de despedida, se marchó. Bien, en este ejemplo lo que han hecho ha sido cambiar un poco el orden lógico de la oración, ¿vale? Porque el orden lógico de la oración debería ser, voy a mover este ejemplo de aquí y bajo el otro, debería ser este. Le he puesto la palabra Juan, hoy he puesto una tilde cuando no la necesita, bueno, me he equivocado. Bueno, he puesto un ejemplo con un sujeto, he puesto la palabra Juan
para que sea más fácil de entender. Fijaros cómo sería el orden lógico de este ejemplo. Juan se marchó cuando terminó su discurso de despedida. ¿De acuerdo? Y tenemos esa expresión larga que es cuando terminó su discurso de despedida. Bien, ¿qué ha pasado entonces en el ejemplo que nos han puesto aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que esa expresión larga, que en la oración debería estar al final, por su orden lógico, la han colocado delante. La han colocado delante del sujeto y del propio verbo, ¿no? La han puesto aquí. Cuando terminó su discurso de despedida, se marchó. Bien, ante un caso como ese, donde se anteponen expresiones largas, necesitamos separar esa expresión larga del resto de la oración con una coma. ¿Vale? ¿Se ha entendido bien? Venga, pues vamos al siguiente ejemplo. Dice así, utilizamos una coma para separar el sustantivo con el que designamos a nuestro interlocutor. El interlocutor es la persona que habla con nosotros o a quien nos referimos, ¿no? Entonces utilizamos coma para separar el sustantivo con el que designamos a nuestro interlocutor. Vale, vamos a fijarnos en el ejemplo, que dice así. Amigo, deja ya de darme consejos. Bien, esta palabra amigo que aparece aquí es una forma, si os fijáis, de llamar la atención de alguien, ¿no? De llamar a alguien, de apelar a alguien que se dice. ¿Sí? En ese caso, después de decir la palabra o el nombre de la persona a la que nos referimos, la persona que queremos que nos escuche, tenemos que poner esa coma ahí, necesitamos hacer esa pausa. Si le ponemos un nombre propio, ¿vale? Yo creo que funciona mucho mejor. Por ejemplo, podemos decir, María, deja de hablar. Y se ve perfectamente que después de María necesito una pausa, necesito una coma. ¿Vale? Pues en ese caso también necesitamos coma. Bien, vamos al siguiente ejemplo, que dice así. Utilizamos coma para delimitar una aclaración o explicación que se inserta en la oración. Que se inserta en la oración significa que se mete dentro de la oración, en el medio de la oración. Entonces vamos a utilizar comas para separar aclaraciones que están metidas dentro de la oración. Veamos el ejemplo. Dice así, el perro, coma, acurrucado, coma, dormía sobre la cama. Bien, aquí hay una palabra que nos está explicando algo, que da características o que está explicando las circunstancias de algo o de alguien, ¿no? Que sería la palabra acurrucado, que está aquí. Bien, ¿a quién da características acurrucado? ¿O de quién está diciendo algo? ¿De quién aclara o explica algo? Lógicamente, del perro, porque nos está diciendo cómo está el perro en ese caso, ¿vale? Pues ese tipo de explicaciones que se meten dentro de la oración se colocan entre comas. Por eso tenemos una coma aquí y otra coma aquí detrás, ¿vale? Yo creo que este ejemplo se entiende bastante bien, ¿no? Os pongo otro, por ejemplo. Los alumnos, coma, que habían estudiado mucho, coma, aprobaron el examen. Ese que habían estudiado mucho es una explicación a los alumnos. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el siguiente ejemplo. Utilizamos coma para aislar expresiones como es decir, por último, o sea, por lo tanto. Bueno, yo creo que el ejemplo más común es este, es decir, ¿no? Aunque en el ejemplo nos han puesto otro. Vamos a ver el ejemplo y después os coloco yo uno nuevo. Dice así el ejemplo del libro. Por último, coma, cerró la puerta y apagó la luz. Vale. Dice que utilizamos la coma para aislar expresiones como estas de aquí. Aquí tenemos por último. ¿Vale? Entonces, aislar significa que vamos a poner una coma delante y una detrás. Aquí no podemos poner coma delante porque es el inicio de la oración, pero sí debemos poner una coma detrás. Además, si escuchamos en voz alta el ejemplo, nos exige una pausa ahí, ¿no? Fijaros, por último, cerró la puerta y apagó la luz. Esa pausa que yo hago cuando hablo necesito marcarla con una coma. Pero fijaros que os he puesto otro ejemplo aquí, que es este. Dice así, se ha marchado de la ciudad para siempre, es decir, ya no volverá más. He colocado aquí la expresión es decir. ¿La veis ahí? Bien, y como nos dice que este tipo de expresiones tenemos que aislarlas, pues eso significa que necesito poner una coma delante y una coma detrás. Y siempre va a funcionar así. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el siguiente ejemplo, ya el último uso de la coma. Utilizamos la coma para indicar que se ha omitido un verbo. Yo creo que esto os va a sonar, porque lo de se ha omitido un verbo es lo mismo que trabajamos con la elipsis, es decir, una palabra desaparece porque se entiende por el contexto. En el caso de que omitamos ese verbo, necesitamos marcar esa omisión con una coma. Fijaos en el ejemplo. Una mujer llegó muy pronto, la otra demasiado tarde. Bueno, si pensamos un poco, hay un lugar donde debería haber un verbo y sin embargo ha desaparecido porque se entiende perfectamente por el contexto, que es aquí. Aquí debería repetirse este verbo, el verbo llegó, y la frase debería ser:
Una mujer llegó muy pronto, la otra llegó demasiado tarde. Pero para evitar esa repetición, lo que hacemos es eliminar ese verbo. Sin embargo, tenemos que poner, para que se vea perfectamente esa elipsis de verbo, tenemos que poner esta coma aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que se ha entendido bastante bien lo del punto y la coma. Si alguien tiene alguna duda, que me escriba un correo electrónico y enseguida le contesto. Bueno, pues ahora lo que os queda es comparar este vídeo con la teoría que tenéis para que lo vayáis viendo despacio y hacer las actividades que os he propuesto. El viernes publicaré las soluciones y después de publicar las soluciones, una vez que hayáis corregido vosotros, me enviáis los ejercicios del cuaderno. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.